Entonces, nada, muy buenas tardes muchachos, todos los que están conectados ahí ya con nosotros, muy puntuales, gracias por acompañarnos en nuestro tercer evento de Type Thursdays Bogotá. Hoy, como hemos estado haciendo estos eventos, tenemos otro invitado internacional que ya ahorita se los presentaremos. Para los que nos acompañan por primera vez en Type Thursdays Online, les cuento de lo que estamos haciendo es tratar de aprovechar como todo este tema de la cuarentena y de tener que estar confinados para como traer para ustedes diferentes temas, diferentes formatos y aprovechar como cruzar la barrera geográfica a través del internet, tener invitados internacionales, gente que eventualmente no podríamos traer aquí a nuestros eventos en vivo. Nos unimos también a toda la comunidad global que está haciendo esto, están haciendo eventos en Madrid, en Nueva York, en Los Ángeles, en Seattle, en todo donde haya Type Thursdays, la mayoría están haciendo eventos online también. Entonces, como por si quieren estar pendientes de qué más está pasando, por ahí en redes pueden encontrarlo. Primero que todo, quiero agradecer al equipo de Type Thursdays que siempre está ahí, o sea, detrás de esto. Hay como un esfuerzo bien importante, aunque sea digital, toma un montón de tiempo coordinar, tener todo esto pasando. Entonces, pues primero que todo, gracias a Oscar de Sumotype, que es uno de los que nos ayuda con temas de diseño. Aquí está saludando y también maneja conmigo el tema del Instagram. Tenemos a Sebas y Jay de Bastarda Type, que también están ayudándonos con contenido, ideas de formatos para tratar de, digamos, diversificar un poco este tema de las videollamadas. Tenemos a Malu, que hoy va a ser nuestra moderadora y es la encargada también de todo el contenido en Twitter y temas editoriales. Y estoy yo, Alex, o Héctor Bajo, que soy como el que está encargado un poco de gestionar y organizar todo este tema de Type Thursdays y como tener ahí como un poco de liderazgo cuando estoy acompañado de todos estos amigos y colegas increíbles acá. Entonces, recomendaciones generales, si tienen preguntas, pueden alzar la manita, ahí sale la opción de alzar la mano y creo que estaría chévere como, o sea, dejemos las preguntas al final y alzan la mano e incluso las pueden hacer. Yo creo que ustedes, voy a tratar de activar el chat eventualmente para que las puedan ir poniendo ahí, pero si no, con alzar la manita ahí los tenemos en cuenta para desmutearlos y que pregunten ustedes mismos. Al final, como hemos estado haciendo, pues vamos a tener como nuestra foto grupal, que es básicamente tomar un screenshot de todos. Entonces les pediré que activen sus cámaras al final cuando terminemos y ya, básicamente eso es. Bienvenidos a Type Thursdays Online, edición Bogotá, y los dejo con Malu y con nuestro invitado. Nos hablamos ahorita. ¿Qué tal? Bueno, hola a todos. Bueno, antes voy a hacer una pequeña presentación de Roberto. Roberto Gamonal Arroyo, amante de la palabra, diseñador, profesor e investigador universitario, es doctor en creatividad aplicada y máster en diseño por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director del máster de diseño editorial y del curso de especialización de diseño y tipografía en el Instituto Europeo de Diseño. Ha sido profesor investigador visitante en la Escuela de Diseño de la Universidad de Guanajuato, México, la Escuela Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco en Portugal, la Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, Campo Payán, Colombia, y la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Une sus dos grandes pasiones, el periodismo y el diseño, escribiendo artículos y participando en diversos congresos y jornadas. Miembro del colectivo Unos Tipos Duros, también es uno de los fundadores de Familia Plomes, asociación cultural para la preservación mediante un uso actualizado de técnicas artesanales de composición tipográfica e impresión, y cofundador de la Semana Tipográfica de Santo Domingo, República Dominicana, Santo Tipo. ¿Cómo estás, Roberto? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. Es un placer estar, aunque sea de manera virtual, allí en Bogotá, en Colombia. Bueno, y además en otros países. Seguro que hay gente que se ha sumado a esta reunión virtual de otros países. Sí, Roberto. Bueno, ya nuevamente darte las gracias, que hayas aceptado. Y bueno, vamos a comenzar. Nos gustaría que nos hablaras acerca sobre tus proyectos. Para comenzar, Sí. sería interesante saber sobre Familia Promes. ¿Qué es? ¿Cómo comenzó?
Bien, bueno, pues Familia Plómez es, yo creo que un contubernio de gente loca por la tipografía. Fue allá por el año 2012 cuando un grupo de estudiantes en un curso precisamente de diseño y tipografía, pues después de las clases, pues generalmente socializábamos con ellos, nos íbamos a tomar unas cervezas y charlábamos. Dentro de nuestro curso siempre nosotros introducíamos un taller de composición con tipos de plomo, también un taller de caligrafía, antes de lanzarse al diseño digital de tipografía. Y bueno, pues estas cosas que pasan cuando uno se toma 2 o 3 cervezas, que alguien dice, a que no hay narices a montar un taller de imprenta, y uno dice, claro que lo hay. Pues un poco surgió así. La manera de unirnos, en ese caso fue 12 personas, para rescatar, para recopilar material de imprenta pues antiguo. Y nada, pues nos pusimos manos a la obra, rastreando por Madrid, rastreando también por internet para recopilar todo este material que, bueno, pues ahora estamos en un local que está en un barrio del centro de Madrid que se llama La Latina y bueno, pues estamos rodeados también de bares y tabernas que, como veis, casa muy bien todo con la tipografía. Y bueno, allí alojamos todo este material que puede ser varias toneladas. Trajimos una máquina desde Alemania, otra máquina de una ciudad limítrofe a Madrid, chivaletes, etcétera, etcétera. Con eso poco a poco fuimos conformando nuestro taller, que bueno, en realidad no somos un taller comercial, no somos una imprenta comercial, sino que nos hemos constituido como una asociación cultural, cuyo fin lo has comentado tú anteriormente, es un poco la preservación de la tipografía desde un punto de vista actualizado. No somos un museo, tampoco somos una imprenta comercial, pero queremos que ese material sirva para mantener viva la tipografía y la impresión artesanal y también para seguir enseñando a las nuevas generaciones. Súper chévere. Bueno, Roberto, y también nos gustaría que nos hables un poco de tus demás proyectos, de las plantillas, por ejemplo, del super tipo veloz. Bien, bueno, ahí un poco todo está relacionado porque eh, uno de los materiales uno de nuestros tesoros, una de las tipografías más queridas por nosotros y que tenemos en Familia Plómez, fue precisamente el supertipo veloz. Eh, y como todo lo bueno casi siempre en la vida, llegó a nosotros por azar. En una de estas que íbamos a adquirir material de imprenta, una imprenta iba a cerrar, se quería deshacer de su material, en la ciudad de Cuenca, al sur de Madrid. Fuimos a por este material, que en principio iba a ser un super comodín, un chivalete doble, otro chivalete con tipos de madera, y bueno, pues nosotros contactamos con el dueño y, y fuimos a por ese material. Nuestra sorpresa fue que en uno de esos muebles faltaba una caja. Y entonces le pedimos al dueño que dónde estaba esa caja, que compramos todo el mueble con lo que fuera. Y el señor dijo que bueno, eso eran ornamentos y que estaban en el sótano. Así que nuestra sorpresa fue que al bajar al sótano y ver esa caja, eso que estábamos viendo delante de nosotros eran una caja muy completa de super tipo veloz. Así que nosotros lo que hicimos fue poner cara de póker, no parecer emocionados, simplemente decirle con una seriedad absoluta que aquello pues no lo íbamos a llevar tan bien, que para qué lo quería él. Así que nada, sin hacer ninguna mueca, ningún gesto, cogimos la caja, la subimos, la metimos en una furgoneta junto con todo el resto de material y cuando arrancamos, a los 100 metros, paramos en un apartado para ponernos a gritar como locos y mandar un WhatsApp al grupo de la familia porque habíamos encontrado este tesoro. Bueno, el supertipo veloz
Es una tipografía modular, es una tipografía que tiene más de 360 módulos, entonces podéis imaginaros la cantidad de posibles combinaciones que puede tener. Es una tipografía complicada y de hecho, bueno, el nombre Supertipo Veloz era veloz cuando se componía de manera artesanal, pero trabajar con esta tipografía era bastante lento. Así que es una tipografía bastante complicada de trabajar y por lo tanto nosotros, aparte de que se nos caía la baba mirando la caja tipográfica, no hacíamos mucho más porque costaba bastante ponerse a trabajar con ella. Pues bueno, hace 2 años yo ya me planteé trabajar con Supertipo Veloz, intentar hacer cosas con ella y bueno, pues empecé poco a poco creando, pues por ejemplo, pequeñas capitulares, pequeñas letras ornamentadas, para luego ir poco a poco complicándome un poquito más la vida. Por ejemplo, uno de los primeros ejercicios que realicé fue esta capitular, esta A, que está compuesta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 módulos de Supertipo Veloz, ¿vale? Y bueno, luego me metí en más dificultades y quise crear un cartel con la palabra más larga que existe, supercalifragilístico espiralidoso. Así que tardé prácticamente cerca de 2. Tienen distintos tamaños, distintos cuerpos. Y a raíz también de trabajar en este cartel y ordenar los módulos, fue un poco como cuando surgió la idea de crear la plantilla. Porque al ordenar la forma y al ordenar los módulos por tamaños, por formas, siempre yo tengo la manía de imprimir aquello que intento ordenar, ¿no? O sea, imprimo lo que quiero componer, pero luego deshago las piezas, las ordeno y también suelo hacer una pequeña prueba. Pues en esta prueba de impresión se me ocurrió con un cúter, con una cuchilla, recortar los módulos de manera individual. Y fue un poco como surgió la idea de la plantilla. Claro, la plantilla, al ser un stencil, no podías, por ejemplo, incorporar módulos de carácter caligráfico que suele tener el Supertipo Veloz. Y bueno, pues lo que hice fue una selección de unas 68 formas, las más comunes, para crear esta plantilla, que os muestro aquí brevemente. Aquí sería, esta es la plantilla Super Veloz. Os voy a poner una, a lo mejor con un folio se ve mejor. Así. Y esto es más o menos un tercio de los módulos del Supertipo Veloz con los que bueno, se pueden hacer gran cantidad de cosas. Como veis un poco con un lápiz, simplemente tú puedes crear bocetos. Esto a mí me sirvió como una herramienta para crear bocetos, para seguir trabajando con el Supertipo Veloz, puesto que, como sabéis, en tipografía los tipos están invertidos y por lo tanto te cuesta pensar cómo quedaría de manera finalmente impresa. Entonces, bueno, con esta herramienta a mí me facilitó esta idea de poder ir trabajando con bocetos. Pero bueno, ahí un poco siguiendo un poco rastreando con el Supertipo Veloz, empecé a obsesionarme con la idea de las tipografías modulares y empecé a rastrear otras tipografías modulares que habían existido en plomo. Así que bueno, y empecé a investigar y bueno, descubrí que por ejemplo en Italia existía una tipografía que sacó la Fundición Nebbiolo, que se llamaba Fregio Mecano. Posteriormente también, o bueno, posteriormente, antes incluso que el Supertipo Veloz, había formas de carácter geométrico que en un principio fueron usadas de manera ornamental, pero que posteriormente fueron usadas para construir letras. De hecho, es bastante más conocida, sobre todo por esto, los ornamentos que sacó Paul Renner 2 años después de sacar su Futura,
En 1927 Herbert Renner sacó su tipografía Futura y 2 años después, por necesidades y por peticiones de talleres de imprenta, hizo una Futura Schmuck, unos ornamentos para Futura basados también en formas geométricas, círculo, triángulo, cuadrado y un montón de subdivisiones. Esta tipografía tuvo distintas versiones en otras fundiciones. Por ejemplo, Stempel-AG sacó también su versión. Otras tipografías, otras fundidoras de otros países, lo mismo. Y en España se considera el precedente del supertipo veloz una variante de estas tipografías que os decía, que era figuras geométricas, que se basa precisamente en esta Futura Schmuck. Y como veis, simplemente con estas formas geométricas de carácter ornamental, pues pasaban también con ellas a construir letras. Aquí tengo también la Fregio Mecano, que esta es la tipografía italiana que os comentaba. En este caso es una tipografía modular, 20 módulos. En la parte de arriba tenéis los módulos a cuerpo 72 y abajo los módulos a cuerpo 36. Y bueno, pues un poco siguiendo, rastreando con un montón de más tipografías de carácter modular, di con otra tipografía de carácter modular siempre en plomo, que era una tipografía checa llamada Patrona Grotesque, que esta quizás por sus formas se adivina bastante mejor la parte de las letras. Y la última, o la penúltima, ya no recuerdo, que sacamos, bueno, hace poco fue el centenario de la escuela alemana Bauhaus, pues editamos esta pequeña plantilla basada en la Combination Script de Joseph Albers. Y bueno, pues un poco todo esto, como digo, fue partiendo del supertipo veloz, interesándome por tipografías de carácter modular y bueno, un poco ahí rastreando, siguiendo la pista. Súper interesante, ¿no? Y realmente, bueno, creo que yo conocí a Roberto fue viendo los proyectos de la plantilla de Supertipo Veloz, que me pareció súper interesante. Entonces, bueno, y ahora sí vamos a entrar un poco más en el tema de tipometría. Sí. Nosotros, pues, también, tú a través de Familia Plomes y a través de tu perfil, durante un tiempo has estado compartiendo unas trivias y unos juegos acerca de tipometría también con un tipómetro. Sí. Entonces, que nos cuentes acerca de este proyecto de tipómetro, que nos cuentes sobre tipometría, que eso es algo que nosotros como diseñadores a veces odiamos. Muchos diseñadores también es como, yo me guío por 12 puntos, pero según lo que me aparezca. Pero realmente no tenemos esa concepción del tamaño como es hasta que no lo imprimimos, hasta que no lo vemos en real. Claro. Bien, pues un poco, como ves, todo esto también tiene continuación. Yo creo que voy un poco avanzando en proyectos que se unen entre sí, porque la historia del tipómetro fue un poco la continuación de las plantillas, porque bueno, las plantillas que habéis visto están hechas mediante corte láser y en un material que es metacrilato. Entonces, bueno, pues un poco también para ordenar el material de nuestro taller, nosotros pensamos en esta herramienta que es el tipómetro, ¿vale? En el que, pues lo voy a poner así en horizontal. Vale, nosotros tenemos en nuestro taller varios tipómetros metálicos que miden en puntos, miden en cíceros, pero, por ejemplo, no tienen una herramienta que para nosotros resulta muy útil, que es el calibre, que es la que nos daba no solo también el cuerpo de las letras, sino también, por ejemplo, para el espacio de otros tipos de materiales que usamos, como son, por ejemplo, los blancos. Entonces, bueno, aquí un poco la cuestión de este tipómetro es que
dentro de la misma regla, dentro de la misma pieza, viene contenido, como veis, por ejemplo, en este caso, aquí arriba, viene contenido el pie de rey, que es el que a nosotros nos sirve para determinar la altura del tipo y que todo se pueda imprimir correctamente. También, si os fijáis, en el cuerpo del medio, uy, me estoy saliendo de cámara, aquí vienen distintas aberturas. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para coger simplemente un tipo móvil, ¿vale? Voy a coger uno y simplemente yo probando en qué abertura cabe, ¿vale? En este caso, aquí, me está diciendo directamente ya el cuerpo al que es este tipo, ¿vale? En este caso es una helvética de cuerpo 36. Entonces, aparte de medir, podríamos medir esto directamente, pero aparte de medir de manera muy intuitiva, este calibre nos permitía, por ejemplo, ordenar un revoltijo de tipografías, que en el argot de las imprentas se denomina pastel. Entonces, con eso ordenábamos todo, no solo las letras, no solo los tipos, sino, por ejemplo, también los espacios. Para nosotros, por ejemplo, nos resulta bastante complicado diferenciar un tipo móvil del cuerpo 6 y del cuerpo 8 y del cuerpo 10 también. Son bastante pequeños y la diferencia entre ellos es bastante sutil. Entonces, con esta pequeña herramienta lo podemos también cerciorarnos de que estamos guardando en su caja correspondiente un cuerpo 6, un cuerpo 8. O, por ejemplo, otra de las cosas, en este extremo que veis aquí es donde nosotros, por ejemplo, podemos medir el ancho de las regletas, lo que nosotros utilizamos para el interlineado. Simplemente aquí introduciendo, yo sé que esta regleta, fijaros, aquí no cabe no es de un punto, sino que en este caso es de 2 puntos de grosor. Entonces, con todo esto, con el tipómetro, con su medida, con el calibre de los cuerpos, nos permite ordenar todo nuestro material de imprenta, identificarlo de una manera mucho más sencilla. Y bueno, claro, aquí también un poco rastreando también con la parte de tipometría y volviendo un poco a acostumbrarnos a trabajar en puntos, en cíceros, bueno, en la versión en picas. Un poco esta era la idea también de intentar volver a reeducar a la gente, a los diseñadores, a estudiantes también, sobre todo, en la cultura del punto tipográfico. Porque nosotros como diseñadores estamos más acostumbrados a medidas pues, más de otro sistema métrico, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Europa el sistema métrico decimal. O vosotros creo que medís en pulgadas o medís también en centímetros y milímetros. Ahí ya me pierdo un poco más. ¿Qué soléis hacer? Nosotros sí centímetros, o sea, usamos sistema métrico. Ajá, sistema métrico decimal. Bien, pues claro, para imprenta todo el material está basado en un sistema que no es decimal. Todas las piezas que constituye cualquier forma tipográfica está basada en un sistema duodecimal. ¿Qué ocurre con esto? Pues que hace que las posibles combinaciones entre los distintos elementos sea mucho mayor. Fijaros una cosa, pensamos, el sistema métrico decimal es un sistema que se basa en unidades de 10, ¿vale? Entonces, los múltiplos de 10 son 2. 2, el número 2 y el número 5. Por lo tanto, las posibilidades de múltiplos son solo 2. Sin embargo, en el sistema duodecimal esto se duplica. Los múltiplos de 12 son 2, 3, 4 y 6. Eso quiere decir que todas las piezas que constituyen el material de una imprenta se basan en estas medidas y en estos múltiplos. Por lo tanto, el sistema duodecimal, el sistema de puntos, de cíceros y picas, duplica las posibilidades de combinación con respecto al sistema decimal. Y por lo tanto también hace que cualquier composición, incluso el propio pensamiento de la página, la propia creación de los márgenes, la propia creación de la mancha de la página,
concuerde y armonice mucho mejor en un sistema duodecimal que en un sistema decimal. Básicamente un poco eso. Si trabajamos aunque ahora nos cuesta mucho porque estamos pues eso, más acostumbrados al sistema de medidas del sistema métrico decimal, pero si pensamos en puntos y en cíceros, nuestros diseños también podrán armonizarse mucho mejor por esta cuestión que os digo, de combinaciones de tamaños y posibilidades a través de esos múltiplos. Listo. Bueno, por ejemplo, yo creo que acá varios no van a tener como muy clara la diferencia entre puntos, cíceros. Ah, Nosotros estamos acostumbrados al punto, pero el cícero es como, tal vez sí lo habré escuchado alguna vez en clase, pero sí. no lo tengo en la mente, no lo uso constantemente. Claro, es lo que nos pasa, porque ahora nosotros estamos acostumbrados a utilizar el punto, pero el punto solamente generalmente para el cuerpo de texto, para el cuerpo de una tipografía. Además la designamos en puntos siempre, ya no usamos, por lo menos en digital, no usamos el cícero ni tampoco la pica, ¿vale? Claro, como os digo, solo usamos el sistema de puntos en nuestro ordenador, en nuestra computadora, en InDesign, para poder para poder decir el puntaje, el cuerpo de nuestro cuerpo, perdón, de nuestra tipografía, y también para determinar el interlineado. Pero claro, antiguamente las medidas de las letras eran corpóreas, era algo material. Entonces, por ejemplo, una letra grande como puede ser esta, si yo la tengo que medir en puntos, tendría que ser, no sé, no he echado la cuenta, son 18 cíceros por 12, un montón de puntos, ¿vale? ¿Qué hacemos? En este caso en imprenta es unificar la medida de los puntos en unidades de 12. Esto es como los huevos, por docenas. Entonces, en unidades de 12 vamos creando el cícero. El cícero sería como nuestro centímetro, ¿vale? Aproximadamente. Bueno, aunque es complicado quedarse con números, pero para que os hagáis una idea, un punto DIDOT sería el equivalente a 0,376 milímetros. Y 12 puntos, que serían un cícero, una docena de puntos, sería el equivalente aproximadamente a un poco más de 4 centímetros, 4 centímetros y medio, ¿vale? Aproximadamente. Claro, hay un pequeño lío de escalas y de medidas, porque en la Europa continental se utiliza el sistema DIDOT, pero en países anglosajones y en otros países latinoamericanos se utiliza el sistema de picas. Es levemente diferente. Y claro, ahí también entra en juego otra cuestión, que es la que afecta a la imprenta tipográfica. Es la diferencia en altura de un tipo, por ejemplo, americano a un tipo europeo, que la diferencia en altura es prácticamente mínima, pero hace que, por ejemplo, si yo mezclo en mi máquina de imprimir un tipo español con un tipo americano, el tipo americano es levemente más bajito, no saldría impreso. Entonces, bueno, más o menos un poco con esta idea de agrupar, de trabajar los puntos de 12 en 12, es como establecemos también medidas más grandes en cíceros para no tener que expresarlas todas en puntos. Ok, listo. Tú, bueno, ahorita nos hablabas de los puntos DIOT. Yo recuerdo que también nosotros trabajábamos en algún momento o existían los Fournier. Sí, sería el antecedente a los puntos DIDOT. Os voy a hacer una pequeña introducción histórica de cómo ha ido pasando estos distintos sistemas. Pero antes de que se me olvide, bueno, como comentar esto así por videoconferencia es un poco complicado, yo recomiendo una lectura, que es Tipometría, la medida del diseño gráfico de Miguel Catopodis, de Editorial Can Graphic, ¿vale? Aquí Miguel nos cuenta un poco cuáles fueron las vicisitudes y las imposiciones de cada uno de estos sistemas, porque en realidad imponer un sistema de medida es imponer también un sistema de poder y un sistema económico.
Cuando Fournier intentó imponer su sistema, no lo hacía de manera gratuita, lo hacía para que sus moldes tipográficos fueran los que compraran los talleres, ¿vale? O sea, esto no era inocente. Pero bueno, os voy a explicar un poco cómo al final, cuál ha sido un poco el recorrido. Porque en los primeros siglos de la imprenta, o en los primeros años de la imprenta, cada impresor se fundía sus propios tipos y por lo tanto cada impresor utilizaba los cuerpos que le daba la gana. Así que no había ninguna unificación. La manera de reconocer los tamaños no era por puntaje, sino que era por un nombre. Y los nombres solían estar relacionados con una obra en la que había sido utilizada, por ejemplo, por primera vez, o una obra en la que una obra temática para la cual se utilizaba ese tamaño de letra. Por poneros un ejemplo, el tamaño de 6 puntos se llamaba nonparella. Por ejemplo, el tamaño de 7 puntos se llamaba miñona o glosilla, o el de 8 puntos se llamaba gallarda. El breviario, que el breviario era un libro pequeñito que se utilizaba, un libro religioso que se utilizaba para rezar. Por lo tanto, era un libro que la gente llevaba prácticamente en el bolsillo y requería un puntaje pequeño de letra. En este caso, el breviario era el nombre con el que se conocía el puntaje de 9 puntos. O los libros de filosofía se solían hacer en un puntaje de 10 puntos y así se llamaba precisamente filosofía este tamaño, 10 puntos. Así, por ejemplo, hasta llegar al Cícero, el tamaño de 12 puntos, que lo llamaban lectura, tamaño de lectura. Precisamente este nombre Cícero se corresponde porque por primera vez se utilizó este puntaje y este tamaño para imprimir una obra del filósofo romano Marco Tulio Cicerón. O, por ejemplo, el tamaño de 13 puntos se llama San Agustín, porque con él se imprimió por primera vez una obra también de este filósofo y religioso. Bien, pues eso, imaginaros, no se conocían por tamaño, sino por nombres. Y además, cada nombre a veces variaba de un punto a otro en función de qué taller lo hacían. Así que bueno, llegó Fournier, Pierre Simon o Pedro Simón. Esto es un poco culebrón, vamos a llamarlos así. Pedro Simón Fournier cogió y a partir de la nonparella, es decir, de la tipografía en 6 puntos, decidió que la iba a dividir en 6 partes. Iba a constituir el doble de la nonparella en un Cícero. Así que el punto Fournier, el punto al que te referías, en este caso sería más o menos el equivalente a 0,35 milímetros. Si os fijáis, antes os he comentado que el Didot es 0,376, es levemente más pequeño. Y por lo tanto el Cícero de Cícero Fournier sería más o menos 4,2 milímetros. ¿Vale? Entonces, como veis, Fournier se basó en una nonparella, en un tamaño de 6 puntos, pero como no existía una normativización y una estandarización de ese puntaje, se consideró que este sistema no era del todo fiable. Así que años más tarde, Francisco Ambrosio Didot y su hijo Fermín Didot propusieron otro sistema adaptado a lo que se llamaba entonces una medida en Francia, que sí que estaba estandarizada, que era el pie de rey. En este caso, lo que hicieron fue ajustar el punto y el Cícero partiendo de este pie de rey. Entonces, ahí un poco fue como quedó más o menos fijado el punto Didot frente al punto Fournier. Bueno, todo esto aquí esto, como veis, está desarrollando en Francia. En Francia también estaba ocurriendo algo bastante interesante, y es que el rey Luis XIV estaba, por ejemplo, creó una comisión de expertos para crear la Romana del Rey, una tipografía
creada bajo criterios científicos, en la que participaban matemáticos. La Romana del Rey se fue primero creada mediante una retícula de 48 por 48 módulos. Eso hacía que el dibujo de la letra fuera bastante pensado y bastante creado de una manera, por así decirlo, muy, muy racional. Como veis, un poco Francia ha sido esa parte la cuna de esta sistematización del sistema para medir en tipografía. Pero bueno, luego llegó la Revolución Francesa y como esto nació un poco al auspicio de un rey, a partir de la Revolución Francesa se instauró también, la propuesta fue el sistema métrico decimal. Pero bueno, otros países como por ejemplo Inglaterra o América no se acopló a este sistema y funcionó mediante pulgadas. Claro, frente al sistema Didot tenemos también el sistema americano o el sistema anglosajón, que son las picas, ¿vale? Que también se dividen en puntos y que una pica correspondería a 12 puntos, ¿vale? Lo que pasa que es levemente más pequeña. Sin embargo, el sistema de picas yo creo que es mucho más lógico porque al final sí que se acopla a la medida de la pulgada. Por ejemplo, una pulgada serían exactamente 6 picas. Sin embargo, en el sistema métrico decimal no hay una correlación o no hay una correspondencia exacta con ninguna medida. Como os decía antes, un cícero corresponde a 4,512 milímetros. Es bastante complicado. Y 6 cíceros no corresponde a una medida en centímetros exacta. Y bueno, pues así un poco es como ha convivido estos sistemas y ahora precisamente nosotros desde el punto de vista digital estamos más cercanos al sistema de picas. El punto PostScript, el punto digital que nosotros utilizamos es casi el sistema de picas. Varían levemente. Por ejemplo, un punto de pica es 0,351 milímetros y en el caso del punto digital, del punto PostScript, es 0,353. Es prácticamente igual. Y tiene una correlación también con la pulgada, porque una pulgada, un punto es una 72ª parte de una pulgada. Así que un poco aquí os he hecho un resumen fugaz de varios siglos de historia de un poco cómo ha evolucionado todo este sistema. No, total, y es que realmente en términos de tipometría hay muchas cosas que tener en cuenta, como tú mismo lo decías, o sea, el punto PostScript no es igual al que tenemos en una imprenta análoga, y aparte tenemos que tener en cuenta los sistemas métricos anglosajones, los que usamos acá en Colombia, que al menos es el decimal. Entonces es un poco complicado, yo creo que eso es tal vez una de las dificultades que más tenemos los diseñadores, porque es mucho que recordar, es mucho que tenemos que tener en cuenta, entonces ya no se vuelve solo un tema de, voy a hacer esta pieza con 12 puntos, que es el ideal. No, tengo que revisar qué tal esto no funcione. Aparte que también, bueno, lo que uno siempre le dicen, que una tipografía palo seco usualmente puede ir un poco más pequeña porque precisamente los ojos son más amplios, entonces se va a ver un poco más grande que si la colocas frente a una serif. Claro, ahí entra en juego el ojo, que es distinto al cuerpo. Claro, por ejemplo, cuando nosotros determinamos el cuerpo, os voy a poner aquí una E, determinamos una E minúscula sería la altura X de esa E, pero para determinar el cuerpo tengo que tener en cuenta la parte de ascendentes y la parte de descendentes. Es toda la pieza completa. Entonces, esto también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir la tipografía. Por eso, como tú decías, hay tipografías del mismo cuerpo que unas parecen más grandes que otras. Generalmente, como tú decías, las letras de palo seco, las letras sin serifa, suelen tener el ojo de letra más abierto y por tanto una sensación de mayor tamaño.
Listo, Roberto. No sé si en este momento alguien tenga alguna pregunta. Yo sé que ha sido mucha información en un momento, demasiados datos, demasiados Sí, metros pulgadas. perdón. Ahí pueden dar la manita y los habilitamos para que ustedes mismos hagan la pregunta, muchachos. Fer, creo que tenía por ahí una pregunta para hacer. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí, Claro. por supuesto. Oh, No, a mí me interesa, voy a volver al principio de la charla encima. Mm. Soy muy interesada en el entendimiento de la letra por partes, entonces todo lo que es el supertipo veloz, las plantillas y todo me interesa mucho, y quería saber si tenías alguna, digamos, hace un tiempo me crucé con un libro que se llama Entendiendo la tipografía molecular. Ah, sí, sí, sí. Si hay alguna más que tengas, que sepas que existe, entiendo que no es, como que no es material teórico, tipográfico, Ujú. más común, digamos, de encontrar, pero si tenés conocimiento, está la tabla, se llama la plantilla que es la PDU, esa también la tengo, pero como si tenés material que sepas que existió, alguna referencia detrás de alguna de las plantillas que ustedes trabajaron. Bueno, el material que tengo más bien es inconexo. Por ejemplo, el libro que tú me dices, justo lo, lo compré antes del confinamiento y me llegó. Lo voy a mostrar aquí, que lo tengo a mano. Es el que dice Fer, que tiene precisamente esa idea modular de construcción de la letra. Y fijaros cómo, no sé si se ve aquí, cómo a partir de distintos trazos se puede construir la letra. Pero es que este sentido modular lo tiene también la caligrafía. La caligrafía se basa en trazos y los trazos pueden ser convertidos a módulos. Nosotros, por ejemplo, insistíamos mucho en esta parte para que la gente entendiera la construcción de la letra, no solo a partir de la tipografía, sino también a partir de la caligrafía, cómo trabajar con los trazos. Recuerdo también un librito de unos argentinos, Ivana Tubaro puede ser, que hablaban también un poco de esta idea de que la letra estaba creada por trazos fundamentales. Entonces, una letra de palo seco, sobre todo las mayúsculas, son muy fáciles de desglosar en cada una de las partes. Entonces, bueno, no tengo, como digo, un libro como este que decías de tipografía molecular, este sentido de construcción a través de, de módulos, sí, sería esa idea, sino que tengo más bien material inconexo, material basado, por ejemplo, en el supertipo veloz y poquillo más. También un poco rastrear esta idea de la Romana del Rey como una idea de intento de geometrización de la tipografía, ya no basada en el simple dibujo, sino también, por ejemplo, en el cálculo matemático. Yo creo que ahí es un poco donde nace todo esto, este intento y esta idea de intentar hacer una tipografía de una manera más racional y constructiva, a modo de puzzle. Sí. Podría recopilarte alguno de estos artículos, alguna cuestión, pero no conozco una obra más que reúna todo esto, por así decirlo, en un solo libro, en un solo ejemplar. Gracias. Dice por ahí Regio, tiene una pregunta. Dime, Sergio. Ah, estoy silenciado. Ya no. Ya, listo, ya. Roberto, hablamos todo el tiempo de estos sistemas de medición y a los que nos gusta la historia y nos apasiona el tema, siempre es algo interesante de conversar. Sin embargo, hablamos del pasado ya, pero hablemos un poco del futuro. ¿Cuál crees que sea el futuro del sistema de medición en puntos y en picas? ¿Y por qué crees o cómo crees que va a cambiar respecto al sistema web? Por ejemplo, ahorita se miden las tipografías en píxeles en algunos casos cuando se está trabajando. ¿Y por qué crees que ha permanecido en el ámbito digital tanto tiempo el sistema de emisión de puntos si viene como de esto que es tan material y tan relativo al plomo y
y a la tipografía material? Bueno, yo es que creo que nos cuesta mucho quitarnos esta parte histórica. Eh, no en vano la imprenta y la tipografía tiene más de 5 siglos de historia y quizás ha sido el sistema y la tecnología que más años haya perdurado. Si una tecnología como la tipografía y con la imprenta ha permanecido 5 siglos, será por algo y solo ha sido desbancada a mediados del siglo XX. O sea que es un sistema, como veis, bastante bien pensado y bastante perfecto. Claro, ahora ya es otra cuestión. Ahora ya la tipografía no es algo material. La desmaterialización de la tipografía hace que la cosa cambie. Entonces, perdón, que me ha salido algo aquí en la pantalla. Bueno, hace que eso, que la cosa cambie y que tengamos que pensarlo de otra manera. ¿Cómo veo yo que este sistema pueda perdurar? Bueno, yo creo que en el diseño gráfico impreso, en la creación de libros, en la creación de material, como os decía antes, sí que puede venirnos bien. Porque, por ejemplo, podemos establecer de manera mucho más fácil una alineación cruzada entre los distintos elementos si basamos en un sistema duodecimal, como son los puntos o las picas o los cíceros. Podemos conseguir esta parte. Y tampoco nos costaría tanto. InDesign podemos ponerlo, en vez de que nuestras reglas nos midan en milímetros, centímetros o pulgadas, podemos pedirle que nos mida en puntos o en cíceros y podemos darle perfectamente las medidas de los márgenes en cíceros sin ningún problema. Otra cosa ya es web. La web en este caso ha tomado como medida el píxel y quizás al haber nacido la tipografía en web con esta medida va a ser bastante complicado esta correlación con el sistema duodecimal. Entonces, por un lado, yo creo que para la parte impresa, aún así, aunque sigamos diseñando en digital, el sistema de cíceros y puntos nos sigue siendo útil. Solamente creo que nos faltaría acostumbrarnos a ello. Como digo, basta con que cojamos en preferencias de nuestro programa, de nuestro software y pongamos las reglas en cíceros. El tipómetro lo tenemos también en nuestro ordenador. De hecho, no sé si os habéis fijado, pero cuando abrimos la escala de cuerpos de InDesign, en InDesign nosotros podemos poner cualquier puntaje. Podemos introducir 10,5 puntos, pero si no queremos ponerle un punto, hay una escala determinada, 6, 8, 10, 12, etcétera, etcétera, y esta escala precisamente viene de la imprenta y de la tipografía. Era la escala en la que se solían fundir los tipos para que tuvieran un aumento y una progresión de cuerpo de manera proporcional. Súper interesante. No sé si alguien tenga otra pregunta o bueno, también en Instagram. ¿Sí? Si alguien tenía preguntas, entonces, no sé, Alex. Pues por aquí todavía no nos han puesto nada. Creo que todo el mundo está concentrado en la charla. Entonces, tiene preguntas, alcen la manita ahí o desmutéense y háganle de una. Si no, pues nada, sigue. Si quieren les puedo mostrar un poco de imágenes del taller. Me hubiera encantado poder haber hecho esta conexión desde el taller, pero no podemos hacer. Pero bueno, tengo una pequeña selección de fotografías, pues si queréis podemos hacer un paseo virtual por nuestro taller y hablar un poquillo más de ello. De una. De una, sí. Si os apetece, daros una vuelta por nuestro taller. Sí, virtualmente Por me favor. parece una muy buena idea, por favor. Bueno, no se puede oler la tinta y el disolvente, pero bueno, vamos a ver un poco. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Un momentito.
Vale, ahora creo que sí. ¿Podéis ver? ¿Me veis a mí o veis una No, imagen? estamos viendo tu pantalla. Mi Sí. pantalla. Vale, vale. Es que como me estoy viendo yo reflejado ahí, ya no sé. Bueno, pues este es nuestro taller. Es la puerta más oscura que que tenéis a la derecha. Somos un poco como un taller clandestino, no tenemos rótulo. Queremos pasar más o menos inadvertidos. Como os comenté, está en el barrio de La Latina, es un barrio muy céntrico de Madrid, un barrio en el que también se puede disfrutar de las tapas, de la cerveza y hay tabernas. Bueno, pues nuestro deporte favorito es ir a imprimir al taller y después de una jornada de trabajo bien hecho, pues irnos a tomar unas cervezas. A ver, un momentito, porque no sé qué orden ha hecho. Bueno, os voy pasando algunas imágenes. Bueno, aquí tenemos una caja tipográfica, en este caso es una helvética ancha, con la que bueno, hemos utilizado para componer algunos carteles. Vale, esta secuencia de fotos es una sesión de una preparación de un cartel, en el que bueno, mezclábamos tipos de madera y tipos de plomo. Bueno, no me ha salido la presentación en el orden que yo quería, pero bueno, vamos a ir pasándolo. Bueno, esto es una caja tipográfica. Como veis, hay una división central en vertical y otra división en horizontal. Y bueno, este sería un tipo de ordenación, la caja española, pero hay varias ordenaciones distintas. La caja americana o californiana es, por ejemplo, mucho más ancha y tiene otra disposición. Y bueno, pues aquí podemos intuir la caja alta, que son la parte de las mayúsculas, que sería el cuadrante superior de la izquierda, y la caja baja, que es los dos cuadrantes inferiores. Y el de la derecha, superior, se denomina contracaja, que en este cuadrante es donde se sitúan los caracteres que menos se usan. Por ejemplo, si podéis ver, se ven claramente porque es un tamaño bastante grande, pues son las vocales con acentos circunflejos o signos como el ampersand o letras como la K o la W, que en castellano no son muy utilizadas, en inglés sí, en inglés estarían colocadas de otra manera. La ordenación de la caja sigue más bien una lógica de ordenación mediante el uso. Entonces, las vocales, que son las letras que más usamos, son las que más están cerca de este eje central. Y bueno, también tenemos espacios para poder ir componiendo. Bueno, este es un primer plano del supertipo veloz, una parte, como veis todavía con mucho polvo, y estos son algunos de los módulos. Este es una foto, como digo, recién rescatado el tipo. Para nosotros es como decía, como nuestro tesoro. Hemos tardado mucho tiempo en meterle mano, en trabajar con ella, pero bueno, ya finalmente hemos realizado talleres. Hicimos un taller muy interesante en el que trabajamos desde el punto de vista analógico, el paso de lo analógico a lo digital. Como sabéis, el supertipo veloz también es una tipografía cuyo proyecto digitalizó Andreu Balius, y precisamente el nieto del diseñador de la tipografía original. El diseñador original de la tipografía superveloz fue Joan Trochut, en 1942, y su nieto es Alex Trochut, no sé si os suena, es un ilustrador, artista de lettering muy reconocido a nivel internacional. Pues junto a Andreu Balius, gracias a los dibujos, a los originales que disponía la familia, digitalizaron de una manera fidedigna el supertipo veloz.
Bien, pues queríamos experimentar cómo se podía pasar de lo analógico a lo digital. Y junto a Andreu Galius hicimos un taller en el que planteamos estas dos opciones. Esta es una composición de un cartel de un concierto, y como os fijáis, y si podéis ver, componer en tipografía es como hacer un puzzle, no solo con las letras, sino también, por ejemplo, con los espacios. No sé si se aprecia el cursor cuando lo muevo. ¿Se aprecia el cursor? Sí. Vale, pues si os fijáis, perdón, si os fijáis, todo esto que veis aquí son espacios, son piezas. Al final, como veis, esta línea es la que es más larga y es la que manda, pero todo lo demás, que esto quedaría vacío en nuestro impreso, tiene que ser cubierto con espacios para poder fijarlo con otros espacios mucho más grandes, que son estos de aquí. Y para sujetarlo utilizamos esta pieza de aquí que se llama cuña. Esto sería para un concierto de Morrissey. Aquí es como, por ejemplo, como componemos con tipos de plomo. Esto que veis aquí es un componedor, que es una especie de escuadra, y si os fijáis, aquí vamos a hacer el famoso pangrama de Quick Brown Fox over the Lazy Dog. Si os fijáis, se compone de izquierda a derecha, pero las letras están boca abajo, están al revés, ¿vale? Y una cosa que hemos hecho con los trivias que comentabas antes, Malú, era el CRAN, ¿no? En este caso el CRAN es una muesca que aparece en los tipos móviles, en cada uno de los tipos, y esa marca es la que me indica la orientación exacta a la que debe ir cada letra. Porque como sabéis están invertidas y es muy fácil confundirse, por ejemplo, una U con una N, una P con una Q, una D con una B, y entre sí también. Entonces el CRAN es el que nos determina esta orientación. Bueno, estos son ajustes. Si os fijáis, siempre al final hay que justificar la línea, bien con letras o bien en este caso con espacios. En este caso en imprenta y en letterpress es muy importante el espacio. Bueno, es una mezcla ahí de composición con tipos de plomo y tipos de madera, y también con una manícula. Y bueno, ajustes y distintas piezas de composición. Por ejemplo, aquí a la derecha podéis ver un árbol tipográfico en el que la composición de las líneas está centrada. Por lo tanto, hay que poner a cada lado la misma cantidad de espacios para que quede perfectamente centrada. Bueno, disculpad que este no era el orden en el que tenía previsto. Fijaros también en esta imagen en la parte inferior. Es el ajuste de los espacios, ¿vale? En este caso, en tipografía, se empieza a ajustar a partir de espacios basados en el cuadratín. Un cuadratín sería un cuadrado basado en el cuerpo de letra. Entonces, si nosotros tenemos una letra que es de 12 puntos, el cuadratín medirá 12 por 12 puntos. Y a partir de ahí se subdividen en espacios más pequeños. Está el cuadratín, el medio cuadratín, el espacio grueso, que sería un tercio de cuadratín, el espacio mediano y luego el espacio fino. Y con todo esto ajustamos cada línea para que finalmente queden todas justificadas. Bueno, una manera de entintar es como entintamos, por ejemplo, con rodillo, como se hace, por ejemplo, en grabado, aunque también las máquinas muchas veces vienen con su rodillo de entintado. Por ejemplo, ¿ahí qué tipo de tintas usas? Ahorita el tema del letterpress, creo que afortunadamente y a gusto de muchos, está volviendo. Digamos, acá en Bogotá hay muchos talleres de letterpress que están resurgiendo ¿Sí? y como método, no solo impresión, sino también para hacer algo más artesanal y diferente, está surgiendo. Pues utilizamos bueno, nosotros cuando adquirimos material todavía tenemos latas antiguas de tinta, se consume muy poca tinta, es una tinta muy grasa, pero si se necesita tinta nueva se puede utilizar la tinta de offset normal, sería la misma tinta. Entonces, bueno, aunque nosotros, como digo, cuando adquirimos material compramos hasta tintas, latas de tinta de 1 o 2 kilos, y con un poquito de tinta te dura para hacer una tirada. O sea que
no necesita una tinta especial. La que no funciona bien es la tinta de grabado. Generalmente la tinta de grabado es una tinta al agua y la tinta al agua, por ejemplo, no se queda bien adherida a un tipo metálico, a un tipo de plomo. En madera puede valer, pero en plomo no. Listo, no, no continúa. Bueno, distintos carteles. Yo quería mostraros. Yo quería preguntarte, ¿de ¿Sí? dónde surge esa familia Plomes? ¿De dónde? Sí, ¿por qué salió ese Plomes? Ah, el nombre. Sí. Perdón. El nombre, a ver un momentito, que lo voy a mostrar. El nombre salió de aquí, de un cómic. Es un cómic español, os voy a contar un poco la historia porque a lo mejor ahí es la historia de unos gemelos que se llaman Zipizape, es un chico rubio y un chico moreno, que son muy traviesos. Y los Plómez son estos vecinos que se presentan a horas intempestivas en la casa y se autoinvitan y se quedan a cenar por la gorra, por la cara. Es decir, Plómez es ser un pesado, ser muy pesado. Entonces ahí jugamos con la idea del tipo de plomo, pero también con la idea de que nosotros éramos muy pesados a la hora de buscar todo este material que os estaba comentando. Por ejemplo, nosotros cogíamos y esto ya, como os dicen, en el 2012, íbamos por las calles de Madrid y cualquier local que viéramos con un rótulo que pusiera imprenta, nos colábamos hasta el fondo y preguntábamos al señor si tenía tipos móviles. Y bueno, pues algunos nos atendían muy amablemente y otros no tanto. Y insistíamos mucho. Entonces, bueno, esta manera de hacerlo se nos ocurrió llamarla así. Y también es muy habitual en imprentas en España de antigua solera, antiguas, que las imprentas se llamaban, por ejemplo, imprenta de viuda e hijos de fulanito de tal. Entonces nos inventamos esta historia de la familia, porque en realidad no somos una familia sanguínea, estamos unidos simplemente por el amor por las letras. Y bueno, de ahí viene ese nombre. No me ha salido bien lo que os quería mostrar. Os quería mostrar más bien máquinas, ¿no? Y el taller, porque antes me ha salido más bien... mira, esta máquina que estáis viendo aquí es una Correx, una máquina plana, es una máquina alemana en la que, como veis, estamos montando aquí dos carteles. Esta máquina imprime un formato de 50 por 70. Y bueno, para que os hagáis una idea, este es el taller, una parte del taller. Ahora no está así. Esta foto ordenamos, limpiamos, ahora es un absoluto caos. Y esta es la única foto que tenemos que enseñamos a la gente para presumir, porque si hiciéramos una instantánea ahora mismo de lo que hay ahí, pues no podríamos presumir de ello. Y bueno, como veis, algunos de los carteles que veis ahí al fondo colgados son algunas de las cosas que hacemos. Esta que veis aquí es una Minerva, una máquina, un modelo Minerva, es una máquina vertical que tiene el nombre de la hermana pequeña de la familia a la que compramos esta tipografía. Esta máquina se llama Pili, porque es una máquina de formato cuartilla que manejaba hace muchos años una niña muy pequeña. Y era la que podía manejar, porque esta se manejaba con pedal. No llevaba motor, por lo tanto no era una máquina peligrosa. Este es uno de nuestros muebles, un super comodín en el que un poco guardamos nuestras tipografías. Para que os hagáis una idea,
esto es, una parte sería un chivalete, pero aquí tenemos un chivalete doble con atril y esta parte que veis aquí en horizontal sería donde se alojan las regletas, lo que se utiliza para hacer el interlineado. Y este sería nuestro software. Con este software nosotros diseñamos con un tipómetro, con el componedor, con tipos de madera, con tipos de plomo, con espacios más grandes que se llaman imposición y también con pinzas. Las pinzas las usamos para corregir. Y bueno, estos son varios tipómetros. A veces también hacemos cosas que un impresor tradicional se revolvería en su tumba si nos viera hacer esto. Porque como veis, estamos haciendo una composición en diagonal que en vez de justificar y ajustar con cuñas, estamos utilizando imanes. Entonces, bueno, nosotros como no procedemos del noble arte de la tipografía, pues a veces hacemos este tipo de locuras. Esto que veis aquí, que parecen regletas, en realidad son filetes, es decir, son líneas que, a diferencia de las regletas, tienen la altura del tipo y por lo tanto imprimen y están hechas en bronce. Por lo tanto, tienen ese aspecto dorado. Las regletas suelen estar hechas en plomo, como los tipos móviles. Algunos de nuestros tipos de madera, tenemos una muy buena colección de tipos de madera. Y bueno, estos son algunos de los ajustes de composiciones directamente en máquina. Y esta es otra máquina nuestra, Minerva, que es la única que tenemos a motor en nuestro taller. Todas las demás son máquinas manuales. Y aquí un poco es como te puedes hacer una idea de cómo son las tintas. ¿Vale? En realidad son tintas... por ejemplo, esta lata es una lata antigua. En este caso hay que decir que la tinta negra, la tinta de tipografía antigua, tiene un negro espectacular que el negro offset no consigue, hay que decirlo. Seguro que es súper contaminante y tendrá cosas muy raras, pero ese negro es fabuloso. Y bueno, como veis, por ejemplo, estos colores fluorescentes son colores nuevos, no son colores antiguos, es simplemente una lata de tinta offset. Y bueno, este es un poco el paseíto que... Muy, muy bonito. Eso iba a decir la foto del taller, yo iba a decir, wow, está muy limpio, son muy organizados. No. No, esa es la única foto que tenemos para poder mostrar a la gente. Es la que presentamos, la que ponemos en pantalla o la que utilizamos en nuestras presentaciones, pero no, está desordenado. Bueno, es un lugar de trabajo y además somos muchos, como os decía, empezamos 12, luego pasamos a 10 personas, ahora en la actualidad somos aproximadamente, creo que entre 12, otras 12 personas, sí, hemos vuelto. Imagínate si nunca coincidimos todos en el taller, sería una auténtica locura, porque como os decía, no somos una imprenta comercial, cada uno tiene su profesión con la que se gana la vida. Ojalá pudiéramos vivir de esto, pero sería algo muy romántico. Y simplemente para nosotros este es nuestro hobby, un hobby muy serio, un hobby que lleva un trabajo detrás, pero no, vamos allí un poco a hacer nuestros proyectos personales y también un poco a realizar talleres con gente para seguir un poco divulgando este conocimiento, este saber. Muy interesante. Bueno, por aquí tenemos dos preguntas. ¿Sí? Voy a primero como desmutear a David Barrabán. Así que, David, prepárate para poner tu mejor voz. O sí, Alex, allá. No, ya lo pude. Hola, ¿ya me escuchan? Perfecto. Sí, David. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Tengo un par de preguntas medio técnicas de la cuestión de este tipo de imprenta y es, ¿hay un mínimo establecido por fuente que debas tener en la caja para componer un póster? Pues como que obviamente los trabajos son muy diversos, pero se debe contar con un número establecido de cada carácter. Bueno, más o menos
Aquí viene un poco establecido por cómo se vendían antiguamente las letras, las tipografías. Antiguamente se vendían por pólizas y tenían que ver por la cantidad de caracteres que se compraban. Entonces, generalmente, las pólizas estaban constituidas, formadas por distintos caracteres, pero los que más se utilizaban, por ejemplo, las mayúsculas o la A en una referencia, un alfabeto más o menos completo tenía que contener al menos unas 5 AES, ¿vale? Para que te hagas una idea. Para poder, por ejemplo, componer una palabra, yo que sé, imagínate que te toca componer campana, que tiene 3 AES y resulta que solo tienes 2, pues lo tienes difícil. Entonces, a partir de la creación de la póliza, era un poco la medida o la cantidad de letras que iban incluidas en la póliza o en el alfabeto que te completaban. Es decir, no tiene mucho sentido tener un alfabeto completo, un ABCD, una letra de cada cosa, porque con eso apenas haces nada. Es decir, necesitas, en función del uso que se hace de cada uno de los caracteres, más letras. Por ejemplo, en castellano tiramos mucho de vocales. La letra, a pesar de que la A suele ser la referencia, la letra que más usamos en castellano es la letra E. Y la letra E es precisamente la que más caracteres suele tener en la póliza. No sé si tengo aquí la caja tipográfica, pero por ejemplo una caja tipográfica en plomo, el cajetín más grande es precisamente el de la E, porque tiene que tener más caracteres, porque se supone que en castellano la probabilidad dice que vamos a usar muchas E's. En castellano, por ejemplo, con que tengas una K o una W es lo más habitual. Claro, esto si es un alfabeto que has adquirido en Inglaterra, cambia totalmente. En Inglaterra, lógicamente, usan más la W, usan más la K, no usan la ñ, por ejemplo, entonces en Inglaterra la ñ no tenía sentido, así que va un poco en función del uso. Pero bueno, para que te hagas una idea, vocales, conviene más o menos tener 5 aproximadamente de cada una de las vocales, la U quizás no hace falta tantas, y de consonantes, pues hay un poco, la H por ejemplo es una consonante que tampoco es probable que salgan muchas veces, que tengas que usarla mucho. Así que depende, como digo, de un poco del uso que se hace de las letras. Perfecto, muchas gracias. Y te quería hacer otra pregunta y es, ¿de qué madera usualmente están hechos los tipos que son hechos en madera? Entonces, ¿qué material, qué madera es? Sí, generalmente los tipos de madera suelen ser madera de árboles frutales. Ay, Roberto, estás muteado, no te escuchamos. ¿Ya me escucháis? Ya te escuchamos. Ahora sí. Repito. Decía que generalmente los tipos de madera suelen estar creados con madera de árboles de frutales. Suelen ser maderas más compactas, más duras. Por ejemplo, también de arce y de nogal. Suelen ser generalmente con los que están hechas las tipos de madera. Por ejemplo, ahora, a través de, por ejemplo, corte CNC de control numérico, podemos tallar tipografías con una fresadora, pero claro, tallar no es lo mismo tallar con un aglomerado barato una letra que tallar esa letra, o bueno, una gran cantidad de un alfabeto, una póliza completa en una madera de nogal. Por eso todavía, por ejemplo, nosotros no tenemos letras de maderas nuevas, son todas de cuarta, quinta mano. Si alguna vez hablaran y nos contaran su vida, seguro que sería muy interesante, pero no tenemos letras nuevas. Se pueden crear, pero todavía es bastante caro ese proceso porque hacerlo en una buena madera, la fresadora todavía tarda bastante en realizarlo. Así que la madera buena para hacer letra que va a ser impresa es de árbol de frutal, arce también y nogal. Listo, bueno, creo que ahora Manuel López también había Sí, levantado la mano. perfecto.
No te oímos, Manuel. Manuel. Ya, creo que ya. No, No. Mientras sigamos con Regio. dale. Sí, ¿Me escuchan? Perfecto. Roberto, una sí. pregunta más vivencial. ¿Cómo haces para mantener el taller vigente después de varios años? Usualmente esas iniciativas quijotescas se esfuman por el desinterés de los socios o porque no son financieramente sostenibles. ¿Cómo han hecho cómo hicieron para montarlo, para hacer que sea sostenible en el tiempo y para que el interés persista después de tantos años? Ujú. Bueno, eh, nuestro nombre de familia Plómez no es baladí, está puesto y en realidad nos comportamos como una familia. Tenemos, cada uno somos de su padre y de su madre, cada uno tiene caracteres distintos y bueno, pues a veces cuesta mucho, ya sabéis, sostener un proyecto con distintas personas. Pero es que si no nos hubiéramos agrupado, hubiera sido imposible llevar a cabo este proyecto, puesto que no éramos ricos ninguno y había que hacer una inversión bastante importante para poder hacerlo. A ver, nosotros en el 2012 entramos como un elefante en una cacharrería y parecía que nosotros fuimos pioneros del letterpress en España, pero en realidad ya existía mucha gente antes que nosotros. Lo que pasa que nosotros, mientras ellos estaban por ahí en su cueva, en su taller, nosotros estábamos usando redes sociales y eso amplificó bastante más nuestro conocimiento o que nos diera a conocer. Y además nosotros dimos un petardazo, por así decirlo, porque iniciamos el proyecto financiándonos a través de crowdfunding. Un proyecto de crowdfunding en el que nosotros fuimos los primeros sorprendidos porque pedíamos precisamente un dinero para poder acometer la compra de todo este material y nuestra sorpresa fue que a las 24 horas un proyecto de crowdfunding suele estar, se plantea una cantidad y que se tiene que lograr en 40 días. Pues nosotros a las 24 horas ya teníamos la cantidad que precisábamos para poder hacer este proyecto de Familia Plómez. Y luego esto casi morimos de éxito, es decir, hemos tenido un montón de altibajos, seguimos teniendo un montón de altibajos. ¿Cómo hacemos para poder mantenerlo? Bueno, nuestra primera idea fue, si hubiéramos sido imprenta comercial, si hubiéramos intentado eh, vivir de esto, ahora mismo no estaríamos hablando. Ahora mismo no existiría Familia Plómez. Eso seguro. Pero si lo planteamos, en este caso, como una asociación cultural, en el que hay una cantidad de socios acotada, nosotros lo planteamos de la siguiente manera. Un compañero nuestro, Juanjo, dice que esto es como apuntarse al gimnasio y pagar una cuota. Entonces nosotros hacemos eso, pagamos una cuota mensual para poder pagar el alquiler del local, para poder pagar los gastos comunes de luz, de agua, de compra de material, pues de tinta, de papel, etcétera. Y esa es nuestra máxima misión. Como asociación cultural no somos una ONG, pero más o menos funcionaría algo así. Es decir, que nuestras cuentas, cada año, cada ejercicio, tendría que quedar a cero. Es decir, nosotros nuestra función no es ganar dinero con esto, sino simplemente que se sostiene. Y creo que fue la solución más inteligente que hicimos. Que eso no fuera para ganar dinero, que fuera para divertirse, para seguir aprendiendo y para seguir experimentando. Entonces, nuestra manera de financiarnos es con cuotas mensuales que ponemos los socios, que bueno, pues esto, como decía, es como el gimnasio. Si vas mucho al gimnasio, pues te pones fuerte y guapo, pero si no vas mucho, pues pagas la cuota y no has hecho nada. Pero no te la perdonamos, la cuota se paga sí o sí. Entonces, bueno, pues ahí depende un poco de cada uno.
Es cierto que la vida actual, de prisas, de trabajo, etcétera, etcétera, pues como digo, nunca nos hemos juntado las 12 personas que componemos Familia Plomes. No tenemos una foto de familia, porque nunca hemos conseguido juntarnos los 12, salvo, bueno, no, ni tan siquiera cuando firmamos los estatutos de constitución de asociación cultural, ni tan siquiera nos reunimos para firmar todos a la vez, porque era imposible cuadrar agendas de 12 personas. Entonces, decía, nos financiamos con cuotas de socio y realizando talleres generalmente en fin de semana, y bueno, pues con estos talleres un poco nos da un poquito más de desahogo visual, perdón, de desahogo financiero, porque con las cuotas nosotros, lo que decía, pagamos lo básico para poder ir tirando, y con los talleres pues nos podemos permitir, por ejemplo, algún lujo. Lo que obtenemos de algún taller y de repente encontramos una tipografía que nos gusta, pues hacemos una inversión y la compramos. ¿Que necesitamos más papel? Pues hacemos una inversión de papel, o nos encaprichamos de alguna tinta, pues hacemos esa inversión. Pero lo hacemos de esta manera. Si hemos durado en estos 8 años que llevamos, pues yo creo que ha sido por eso, por no pretender ganar dinero con ello. Y ahora, Manuel, no sé si ya puedas hablar, ya te podemos escuchar. No, no te escuchamos, Manuel. Pronto en la configuración del micrófono o algo. Por chat no. No, no sé qué pasó esta ocasión y no tenemos el chat habilitado. Y no puede enviar la pregunta por Instagram de pronto, por la cuenta, y la Mira. reproducimos. Hola, hola. Bien. Ya, ahora sí. Ya está, sí, tenía otro micrófono puesto acá, pero ya estoy. Listo. Hola, pues nada, saludos desde de México, saludos a todos, gracias por Hola, Manuel. estar ahora en línea, que podemos estar de todos lados. Sí, pues creo que respondiste un poco a la pregunta, la última que hizo Sergio, pero cuando hablaban hace rato como del resurgimiento de la tipografía tradicional, ¿no? De letterpress. Yo creo que en realidad no es como tal un resurgimiento, al menos acá en México sucedió, y supongo que fue parecido en otros lados, que pues la tipografía comercial, la tipografía tradicional, murió de alguna manera o prácticamente desapareció en el momento en el que los comprobantes fiscales pasaron a ser digitales. No sé cómo haya sido el caso en otros países, y en realidad lo que surge ahora no es un regreso, sino una reinvención de esta tecnología. Sí. Creo que solamente así es como se ha podido mantener. Se han podido mantener las máquinas, los tipos, los muebles, etcétera, esta parte física. Pero el oficio de la impresión tipográfica en realidad se ha tenido que reinventar y ha tenido que tomar otro espacio social que ya no es para nada el que tenía entonces la imprenta comercial o el que tenía la imprenta pues como oficio tradicional hace unos años, ¿no? Mi pregunta era justo cómo es que ustedes en este taller, porque además esas reinvenciones creo que son distintas en cada caso, ¿no? Será distinta la que tú has hecho ahí que la que ha hecho Sergio en Regio o que la que han hecho muchas otras personas. Te quería preguntar cómo había sido esa reinvención. Creo que, y cuál sería ahora el espacio social o la función que tú crees que tiene la tipografía tradicional, ¿no? Que tienen los tipos, que tienen las máquinas, etcétera. Creo que lo respondiste un poco en lo anterior, pero no sé, por ahí iba mi reflexión. Bueno, pero un matiz. Sí tienes razón en que el letterpress o la impresión tipográfica se ha reinventado, y ahora lo que antes era algo normal, hacer material de remendería, hacer facturas, hacer albaranes, cosas muy mundanas, ahora se ha convertido en una parte más social, en la que, por ejemplo, está muy de moda hacer invitaciones de boda en caligrafía, pero también hacer invitaciones de boda en letterpress para denotar o connotar que es un poco como más de lujo. Así, por ejemplo, en España hay pocas imprentas artesanales que pueden vivir. Por eso os decía anteriormente que en nuestro caso, si hubiéramos tenido que sobrevivir de manera comercial, lo hubiéramos pasado fatal. Bueno, no estaríamos aquí, como decía antes, hablando.
yo creo que dejándonos de lado el romanticismo y todo esto que nos gusta tanto, creo que el letterpress perdurará, no va a morir, pero más bien desde el ámbito educativo. Ahora, por ejemplo, muchas escuelas de arte, por ejemplo aquí en España, en los años 70, todas las escuelas de arte tenían talleres de imprenta, que rápidamente cuando llegó la fotocomposición y otros sistemas, ya no os digo cuando llegó los sistemas de autoedición por ordenador, se deshicieron de todo eso y lo vendieron por chatarra. Ahora se están tirando de los pelos porque les gustaría poder tener al menos un chivalete para poder seguir continuando la enseñanza. Porque esto un poco lo comparo con como cuando quieres aprender a hacer fotografía. Lógicamente, bueno, pues no vamos a hacer tipografía ya con carrete, cámara reflex, pero si entiendes cómo se revela, vas a entender mucho mejor cómo se hace fotografía en digital. Con tipografía pasa un poco eso. Yo creo que la manera de que perdure, en eso, por ejemplo, países como Inglaterra lo han hecho bastante mejor. Hace unos años fui al London College of Communication, que fue el antiguo London College of Printing, que es donde enseñaban a todos los impresores en Inglaterra. Pues bueno, aunque se deshacieron de algo de material, siguieron manteniendo todas estas máquinas y bastante tipografía. Así que bueno, yo creo que desde el punto de vista comercial, una vez pasado la cúspide de la moda, lo que puede hacer que esto perviva es precisamente la parte cultural y la parte educativa. Por ejemplo, yo que sé, en Colombia el proyecto de la linterna en Cali, o hace unos años que tuve el placer de ir a Popayán, a la Universidad del Cauca. Allí hicieron un rescate de una imprenta que pertenecía a la universidad para poder reutilizarla para enseñar a sus alumnos tipografía. Un proyecto precioso que Sergio Aristizábal conoce porque estuvimos allí invitados para poder echarles una mano. Realizando un pequeño taller. En este caso yo hice, por ejemplo, un taller de composición de especímenes. Ellos se habían tirado con un grupo de profesores capitaneados por Laura Sandoval, Yesid Pizo, Rafael Sarmiento y un grupo de alumnos. Se tiraron durante meses limpiando tipos móviles llenos de roña y de suciedad que estaban arrumbados ahí en una esquina y que querían tirar. Afortunadamente, la profesora Laura Sandoval paró ese desahucio, por así decirlo, y puso en valor ese material para tenerlo de apoyo en sus asignaturas. Y bueno, pues ahora es un taller que está en funcionamiento. Y la linterna, pues lo ha hecho desde el punto de vista cultural, ha puesto en valor, el cartel desde esa visión. Así que yo creo que lo que va a hacer que la imprenta dure 6 siglos en vez de 5, o no sé si 7 ya, eso ya no lo veré, es precisamente la parte cultural y la parte educativa. Pues sí, muchas gracias. Sí, yo creo que el valor educativo de la imprenta tradicional es enorme, ¿no? Digo, yo lo he visto con los alumnos y demás, pero pues sí, gracias por tu comentario. Y bueno, creo que en general la vinculación con los oficios tiene que ser un asunto central también en el diseño gráfico, ¿no? Que quizá también esta desvinculación es la que había hecho que se perdiera gran parte de este capital también cultural, que tiene que ver pues, con la letra y con lo gráfico. Bueno, gracias. Gracias, Manuel. Ahorita que mencionabas varios talleres, creo que bueno, también en Colombia, aparte de la linterna que es precioso en Cali, también pues el trabajo de Popayán. Nosotros Imprenta patriótica. La imprenta patriótica, justamente te iba a hablar, es preciosa y creo que es uno de esos patrimonios importantes que nosotros tenemos, que tenemos la oportunidad de visitar, porque porque podemos conocerla, porque se hacen talleres, es más, hasta, yo no sé si muchos saben,
el Museo de Artes Gráficas. Acá tenemos un Museo de Artes Gráficas y uno puede ir y ver las máquinas, que es el museo que es de la Imprenta Nacional. Entonces, sí es muy cierto y es aprovechar y conocer esto. Manuel tiene toda la razón, más que volver es que se están reinventando. Es usar eso que ya tenemos tradicional para poder adaptar mucho mejor y que la gente en esos tiempos se vuelva a enamorar. Sí, sí, un poco es eso. Roberto, muchísimas gracias. Creo que esto ha sido como una charla muy nutrida, con muchos datos interesantes, muy chévere poder ver el taller. En serio, nuevamente, no me canso de darte las gracias por haber aceptado esta invitación. Están todos invitados cuando vayáis a Madrid. Bueno, ya sabéis que no tenemos cartel, sin embargo, y bueno, es que tampoco tenemos un horario definido, pero si vais a Madrid, por supuesto, contactad conmigo, podéis visitarlo, podemos tomarnos una cerveza y charlar. Están todos invitados a visitarnos. Apenas pase todo, ya todo el mundo, ya queda acá grabado de que va una... Entonces, listo. Entonces, bueno, bueno, antes igual los invito a todos para que sigan a Roberto en sus redes, en Instagram, a Familia Plomes. Ellos hacen unas trivias de tipometría muy interesantes, muy chéveres. Uno aprende todos los días. Yo ya voy en camino a no equivocarme en ninguna. Entonces, para que lo sigan y aprovechen que también es una experiencia chévere, como meternos en redes, pero seguir estudiando un poquito. Entonces, ya dejo a Alex que haga el cierre. Bueno, muchísimas gracias, Malu. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos en este evento increíble. Creo que todos los que estuvimos acá conectados estábamos como con la mente como, ¡wow! Todo lo que está pasando y que de algunas maneras son cosas que están ahí, pero como que no hacemos el esfuerzo, no sé por qué pasa que pasan un poco desapercibidas. Hablando de la imprenta patriótica, quiero poner aquí la cuñita que este año está cumpliendo 60 años por ahí pendientes. Junto con Type Thursdays y Tipos Latinos vamos a estar, bueno, también dependiendo lo que pase con el tema de la pandemia, es Ignacio Martínez, que es el que dirige el tema, está pensando en hacer eventos que tengan que ver con la tipografía también, y pues nosotros estamos ahí como... Sí, estoy hablando con Ignacio también de este tema. Bueno, sí, entonces, si todo mejora de aquí a eso, pues esperamos poder tener como eventos para que todo el mundo esté pendiente y que eventualmente podamos tenerte aquí también en Colombia una vez, aunque sea, y poder compartir contigo todo esto, hermano. Muchísimas gracias. A vosotros. Que gracias por esta increíble y nutrida charla. Gracias a todos los asistentes que se conectaron. De verdad que, como siempre digo, esto es posible gracias a ustedes. Es un esfuerzo que hacemos de verdad aquí en nuestro como pequeña familia que amamos la tipografía también. Justo me sentí identificado con lo que hablabas de cómo nace ese colectivo de ustedes, que básicamente este tema nadie nos lo paga. Esto es simplemente por amor a lo que hacemos y a compartir un poco conocimiento. Y pues aprovecho también otra vez a darle las gracias al equipo de Type Thursdays, Jay Sebas de Bastarda Type, a Oscar Sumo Type, que por ahí anda también, a Malu por la moderación hoy. De verdad que muchas gracias por este tema tan interesante y seguramente te molestaremos más adelante para alguna. Claro que sí. Y sobra decir que eres bienvenido cuando quieras compartir algo con nosotros. Los canales de nosotros están abiertos para compartir todo lo que quieras. Entonces, muchísimas gracias a todos y antes de que se vayan, prendan las cámaras y nos tomamos creo que no están bloqueadas lo de las cámaras. A mí no me deja. A ver. Hay alguna cosa, no sé. Bloqueado. No, porque... ¿Qué haces bloqueado, Oscar? No, a mí no me deja. Pablo, Te bloqueamos a vos porque no te queremos ver, nada más. Está bien. Ya, los bloquearon selectivamente. Acá Alex está tomando un poder, alguien que haga algo malo, no sé, controla eso. No, está incontrolable, ya la policía. No, el resto sí. Límites ese hombre.
Oigan, acá Manuel otra vez, en lo que restablecen lo de las cámaras, Sí. aprovecho como para, digo, nuevamente agradecerles a la gente de Bogotá y pues aprovechar también ahora esto para, pues de pronto en medio de todo el caos se pueden rescatar muchas cosas, ¿no? Como este contacto también en varios lugares. Nosotros estamos un poco en la planeación todavía, hacemos algunas reuniones tanto en Puebla, que lo organiza Miguel Contreras, como yo acá en Jalapa, que también hacemos un evento que le pusimos chelas y tipos, un poco copiando a las cañas y tipos de Valencia. Y también estamos por hacer reuniones así en línea y bueno, pues invitados todos, tanto para estar de invitados quizá, como para unirse a las reuniones y pues estar presentes, ¿no? Y bueno, para hacer también estos vínculos entre gente que está haciendo cosas de difusión en distintos lugares del mundo y en español sobre todo ahora. Qué chévere, hermano, qué chévere. Por ahí, no sé si conoces a Miguel, ¿cómo se llama este loco? Hay un amigo que está gestionando para que haya Type Thursdays en México. Ajá. Él está en el DF y de hecho creo que ya está aprobado, está armando su equipo, pero por todo este tema se paró un poco el inicio del evento de ellos, pero ya pronto va a haber un Type Thursday en México también. Buenísimo, pues entonces ahí estamos todos conectados. Muy bien. Entonces, nada, pongan como su mejor cara que ya voy a ir tomando los screenshots. Su mejor cara. Cara de... Entonces me la tapo. Mejor cara. Esperen. Acá yo sigo bloqueado, dice que por el anfitrión. Alex, hay que sacarle ¿Qué ese poder. pasa, Alex? Pero es que ya les estoy diciendo que... Estamos bloqueados Natalia, Miguel Contreras. Oh, ¿cómo así? Karen. Ya, no, ya miramos. Dictadura de Estorbamo. No. Ahí estoy diciéndoles como... ¿Nada? Ya. Tenemos un bebé gráfico. ¿Cómo? Chocoto. Ahora. Hola, amiga. Estoy viendo a gente amiga por aquí. Saluda. Hola. Entonces, bebés. A todos. Está acá. No, el bebé regio. Ah, el bebé regio está ahí, ¿cierto? Ah, mírelo. Yo viendo todos los gatos. El bebé regio. Hola, Saludos Sergio. a Ana. Sergio. Tienen que hablar, si no, no se ve. Rey. Gracias, Roberto. No, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Roberto. Es que somos aptos, ¿no? Acá tres es como... ¿Foto o no? Ya. Roberto. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos. Chévere verlos. Al final siempre es como chévere, caras conocidas que se conectan constantemente con nuestros eventos. También cabe aclarar que nosotros limitamos el tema de los asistentes para poderlo controlar un poco mejor. Gestionar todo esto y organizar a veces es un poco complejo y hay muchos que se quedan por fuera, pero no es de mala onda, sino es literal ojos y de alguna manera dedos rápidos, como dijo Sumo ayer. Y pues nada, chévere que estén pendientes de nuestras redes. Igual seguiremos teniendo estos eventos. No sabemos si vamos a tomarnos una semana o vamos a hacer otro evento en la otra semana todavía, pero igual van a seguir pasando mientras la cuarentena pase. Esto va a seguir sucediendo aquí los jueves y si no tenemos evento nosotros, seguramente en Madrid van a tener, en Barcelona y en otros pues ya, capítulos de Type Thursdays. Qué chévere. Gracias por estar acá otra vez. Gracias, Roberto, otra vez por hacer parte de esta familia también. Y pues nada, muchachos, tengan muy buena tarde, nos hablamos. Por ahí vamos a estar subiendo este video al canal de YouTube Global. Apenas esté, se los haremos saber ahí por las redes sociales también. Y pues nada, pásenla bien. Un abrazo.
Chao, pues. Gracias, chicos. Chao. Súper Gracias por chévere, todo. gracias. Adiós. Sí, también, a David. Gracias. Chao, chicos. Gracias Chao, por todo. chao. Gracias a Chao, muchas todos. gracias. Adiós. Ya. Ay, por ahí había otro gato. De Greta. Como 8 gatos. Todo el mundo con sus mascotas. Cuando estaban hablando del bebé, yo mirando todos los gatitos y yo como, ay, sí, divinos los bebés. Bueno, chicos, un placer. Bueno, Gracias. gracias. Nuevamente, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Que tengan Nada. buena noche ya, me imagino ya, ¿cierto? Sí, Sí, aquí ya es hora de cenar. apenas. Bueno, chicos, hasta otra. Pues, Chao. Chao. Muchas gracias. Que estés muy bien. Igualmente. Saludos a todos. sí. Vale.